Hello, welcome to Tu Escuela de Español. Today I'm going to explain to you how to use question words. ¿Qué is used to ask for a thing or an action. ¿Qué estás haciendo? It's invariable, so it never changes. But if we say what kind of thing we are asking about, the structure will be ¿qué? Plus noun plus verb. ¿Qué asignatura te gusta más? ¿Quién is used to ask for a person. ¿Quién ha llamado por teléfono? ¿Quién has a plural. ¿Quiénes? That is used to ask for several people. ¿Quiénes son esas personas? Note that with quiénes, the verb has to go in plural. ¿Quién cannot be used before a noun. So, to ask for a kind of person, it is used ¿qué? Plus noun. ¿Qué profesor te ha dicho eso? ¿Cuál is used to ask for a thing or a person. The difference with ¿qué? ¿Quién? is that with ¿cuál? These things or people are among a group known by the speakers. ¿Cuál te gusta más? ¿La verde o la azul? ¿Cuál has a plural form? ¿Cuáles? That is used when the subject is plural. Esos son mis libros. ¿Cuáles? And it can't go before a noun. That's why, if the other thing or person is said, it is used ¿qué? ¿Qué libro estás leyendo? Hi, I'm Elena, the creator of this channel. Do you have problems understanding Spanish grammar? I can help you with my online courses. Click the link in the description and try them for free. ¿Dónde is used to ask for a place. ¿Dónde está el aeropuerto? And ¿cuándo is used to ask for a specific moment in time. ¿Cuándo te vas de vacaciones? ¿Cómo is used to ask about how something is done. ¿Cómo se mueve la Tierra alrededor del Sol?
and it is used as well to ask about the characteristic of a person or a thing. ¿Cómo son tus padres? When you ask for a general evaluation of something or someone, ¿cómo or qué tal can be used. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal te encuentras? ¿Por qué? Is used to ask for the cause of an action or a situation. ¿Por qué estás tan serio? Pay attention to por qué is written separately and with an accent in qué, while the answer is por qué, that is written together and without the accent. ¿Por qué he suspendido el examen? Finally, ¿cuánto? Is used to ask for quantities. If it is followed by a verb, it's invariable. In other words, it never changes. ¿Cuánto cuestan esas botas? But ¿cuánto? It can also be followed by a noun. In that case, is an adjective. So, it must match with it in gender and number. Masculine or feminine, singular or plural. Therefore, it has the four variants. ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuántos? ¿Cuántas? ¿Cuántas pastillas tienes que tomar? If you have enjoyed this video, subscribe to my channel and click on the bell to get notifications of the new videos. See you soon! And if you want to learn more about Spain or the Spanish language, you can visit our website www.tuescueladespanol.es.